Hola, hoy te quiero hablar de cómo te puede ayudar a conocer tu árbol genealógico. Soy Fabiola y te doy la bienvenida a mi canal. Quiero empezar citando textualmente la frase de Marian Costa y Alejandro Jodorowsky en su libro de Metagenealogía, y dice así: es imposible conocernos a nosotros mismos si no conocemos el legado material y espiritual de nuestro árbol genealógico. Por suerte la humanidad está cambiando. Yo sé que tú, si estás viendo este vídeo, seguramente estás muy interesado en conocer realmente cómo está conformado tu árbol genealógico, porque sabes que de alguna manera eso supone un avance en tu proceso, en tu cambio espiritual. Gracias a los estudios realizados por Anand Sherin, Schuttenberg, por María Torok o Marian Costa, se ha podido establecer cómo el inconsciente colectivo, en este caso el clan o la familia, tu clan o tu familia, cómo ese inconsciente colectivo influye de manera notable sobre el inconsciente individual, que en este caso eres tú o yo. Y cómo cuando el individuo toma conciencia de forma individual, cuando hace una mirada objetiva de lo que realmente sucede o arrastra o le está transmitiendo su clan o su árbol genealógico, cómo es capaz de buscar ayuda o cómo es capaz de encontrar esas herramientas que le permiten avanzar hacia adelante. ¿Por qué? Porque estos estudios que se han realizado por estas personas que te he comentado han establecido, primero, que el individuo, cuando no es capaz de solucionarlo o no sabe o no lo conoce, lo reprime y lo oculta. Y segundo, el clan se encarga de perpetuarlo, de transmitirlo y de obligar a cada uno de sus miembros a cumplir implícitamente con el secreto, de seguirlo perpetuando, de seguirlo transmitiendo, para asegurar la estabilidad de su clan o de su árbol. Todos pertenecemos, tú y yo, todos pertenecemos a una pequeña o una gran familia, y también somos conscientes que nuestros clanes o nuestros árboles familiares están llenos de secretos. Por ejemplo, en mi caso particular, mi árbol o mi clan familiar es inmenso, es grandísimo. Mi clan más pequeño, estoy hablando de abuelos, padres y hermanos. Ahí ya yo he podido evidenciar que se han ocultado cosas. De hecho, si estoy aquí ahora hablándote de esta situación es porque de alguna manera, cuando realicé mi formación con mi maestro, pude descubrir que yo era uno de los miembros sanadores de mi árbol familiar. Entonces sí que suele suceder que cuando la persona manifiesta o hace evidente el deseo de conocer su árbol familiar, cuando se cuestiona, cuando quiere saber el origen de situaciones que se repiten en su vida, la mayoría es porque es a esa persona a la que se le está, la energía salta, el evento salta, se repite, se nace, se renace, y esa persona es de alguna manera la encargada de sanar su árbol, o por lo menos hace parte del grupo de personas de sanar su árbol o su clan familiar. Y es que en muchas ocasiones es este sistema de creencias que han arrastrado los clanes o los árboles familiares, han creado como una especie de red impenetrable, y esa red está tejida como si de una ley no escrita se tratara. La tejen de una manera que van englobando a todos sus miembros con el fin de obligarles a transmitir, a perpetuar, a ser parte de toda esa red, de todo ese entramado. Y realmente desde el punto de vista energético, lo que busca el clan o el árbol familiar no es otra cosa que perpetuarse, que seguir existiendo. Esta red o este entramado casi siempre es como una pirámide, pero invertida. Digamos que arriba o se va formando de arriba hacia abajo por los grandes patriarcas, matriarcas, las abuelas, los bisabuelos, los abuelos, los padres, los tíos, los de mayor poderío por influencia, porque son los mayores, porque tienen más poder económico o por cualquier situación como esté conformado el árbol, son los encargados de tejer esta red y la van desplegando hacia abajo hasta que llega a los miembros más inferiores. Veamos algunos puntos de cómo o qué conforman esta red. Por ejemplo, es muy común en muchos árboles, la conforman, por ejemplo, amenazas, secretos de abortos, de violaciones, casos de incestos,
asesinatos o muertes violentas entre miembros de las mismas familias, rivalidades, celos, manías que se tienen entre miembros de la misma familia y no se sabe por qué, enfermedades degenerativas o enfermedades que el clan considera vergonzantes, bien porque son deformaciones o bien porque son enfermedades mentales, pérdidas económicas debido a adicciones a droga, a prostitución, alcoholismo, pérdidas debido a violencia dentro del mismo clan. Bueno, son muchísimas otras cosas que a lo mejor tú sabes de tu árbol y no las incluyo acá, pero sí que hay muchas más y cada clan tiene las suyas, cada familia o árbol tiene las suyas, pero estas son de las más comunes. Bueno, quiero agregar algo más. También se ven situaciones que se viven dentro de la familia, como continuar el negocio familiar a disgusto, aunque no se quiera, estudiar la misma carrera para complacer a los padres o los abuelos, para perpetuar la dinastía, seguir estudios, carreras, trabajos, casarse con la persona que no se quiere, por acuerdos económicos, por amenazas, por mandatos, por cosas que hemos arrastrado también de nuestros ancestros, obviamente. Bueno, y yo te hablaba de este entramado red que hace el árbol familiar. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, se busca mediante amenazas o mediante presión psicológica, ahora no, pero por ejemplo en la época de mi edad o un poco más atrás, sí que se sometían a los miembros, como digo, hacia más abajo, mediante amenazas de los padres a los hijos, de los abuelos a los padres, de desheredar, de repudiar. Se les sometía a este tipo de situaciones o a guardar todo este tipo de secretos para poder hacer cada vez más fuerte el clan, para poder guardar el buen nombre, la buena fama, la situación económica, dominar sobre otros clanes, ocupar puestos de poder, por el que dirán, por las habladurías, porque a lo mejor los clanes estaban en ciudades muy pequeñas o en pueblos muy pequeños, donde todo se sabía, donde todo se comentaba, donde la gente estaba muy pendiente de lo que hacía el otro clan para censurarlo, donde se perdía el buen nombre o se perdía poder adquisitivo, se perdía, digamos, fuerza frente a un negocio. O incluso podía ir a llevar a la quiebra a una empresa familiar. Bueno, ¿y qué pasa con este entramado? ¿Por qué te decía que es importante que conozcas tu árbol familiar? Porque muchas personas están buscando saber por qué hay creencias y mitos limitantes que arrastran y que no son capaces de desligarlos de su vida. ¿Por qué tienen enfermedades que se han manifestado en la vida de sus padres, de sus tíos muy allegados o no allegados, enfermedades que han sufrido sus mismas enfermedades, sus abuelos o sus bisabuelos o los mismos hermanos, que numéricamente nacen, por ejemplo, con diferencia de 3 o 6 o 9 años? Porque manifiestan quiebras económicas, porque, por ejemplo, una hija se casa con un hombre que también tenía un negocio parecido al de su padre y también quebró económicamente, porque hay infertilidad, porque se heredan también las mismas enfermedades mentales. Bueno, es un sinnúmero de situaciones que la gente vive y que sabe que se activan en un momento determinado. De hecho, algunas veces se decía en estudios médicos, por ejemplo, no, yo no sé si es verdad, pero por ejemplo en el caso de la diabetes, mi abuela era diabética, mi madre no lo era y yo, por ejemplo, estaba muy atenta porque sabía que había una generación que se saltaba y que a la tercera generación podía suceder que tuviésemos que fuésemos o tuviésemos tendencia a heredar la enfermedad. Mi abuela materna y paterna eran diabéticas, entonces nos sentíamos todas las mujeres de mi grupo, de mis hermanas, mis hermanos, estábamos muy atentos y muy pendientes a cualquier síntoma de que podíamos desarrollar esa enfermedad. Bueno, aunque todo esto se ha roto, todavía hay clanes muy fuertes, todavía hay gente que está muy influenciada por su clan o por su familia, donde esta red o este entramado
ejerce presión, donde los hijos son repudiados, donde son desheredados, donde son vistos como la oveja negra de la familia, el rebelde, el incomprendido, la incomprendida, el rarito, la rarita, el que no quiso continuar con el negocio familiar porque siente vergüenza, el que no quiso estudiar la misma carrera. Entonces hay mucha gente que está ahora en estos momentos girando 180 grados y poniéndose prácticamente de frente a su plan, buscando respuestas y creo que lo hace bien. Yo lo he hecho buscando la manera de sanar y de volar, de dejar atrás todos estos lastres y de saber que no solamente recibimos una herencia genética de nuestro árbol familiar, también recibimos una herencia energética, y esto lo decía Carl Gustav Jung. Porque realmente cuando una persona busca la razón o el origen de todo este tipo de situaciones que te vengo comentando, realmente no hay otra razón que llevar luz, poner luz a esa sombra, a esa oscuridad, cerrar los ciclos, cerrar puertas, cerrar ciclos energéticos negativos que han estado influenciando en su vida, porque tú o yo, todos somos el árbol familiar. No es que tengamos un árbol allá alejado y nosotros estamos aquí, no, nosotros somos parte de ese árbol. Entonces, de una u otra manera, hay un momento en que se activa ese llamado de nuestro yo cósmico, yo lo siento así, como que nos pide y nos dice, mira, ha llegado el momento, es aquí y ahora en que busques el origen, busques la razón. Mucha gente dice que lo importante es solucionarlo, pero hablo por mi experiencia y sé que hay muchas personas que necesitan, no por ego, sino para poder entender el porqué de las situaciones, y me parece totalmente válido. Entonces, si tú estás buscando la razón de muchas de las situaciones que yo te he enumerado, y si estás viviendo en gran medida, me parece totalmente válido que tú busques el origen. Es más, y te digo por experiencia propia que si lo haces, y que muchas personas lo están haciendo, cuando buscan respuestas, se dan cuenta que el árbol se abre, nunca, mejor dicho, se abre sus ramas, y encuentras personas, amigos, vecinos, primos, tíos que te cuentan historias y que te cuentan verdades, historias verdaderas de situaciones que han pasado. Mucha gente va con su libreta reconstruyendo, y es una manera de sanar el árbol, de ver ese grupo de gente, todos esos ancestros humanos como tú, que se han equivocado, que también han cometido errores, pero que tú puedes ser el miembro del árbol y puedes sanarlo, que puedes poner luz y puedes alumbrar esa oscuridad en la que ha estado sumergido tu árbol durante muchos años. Además, cuando trabajas con tu árbol familiar, te das cuenta que las casualidades no existen, en cualquier caso las causalidades. Y te lo digo porque de repente encuentras una persona que ha pasado muchos años que no veías y que sabes que es la persona que has estado buscando y que te puede dar la información que necesitas. O a lo mejor tu padre o tu madre, por alguna causalidad, sucede que te revela alguna información que tú estabas o que tú le habías pedido hacía varios años y que no se sentía con el valor de dártela. Pues sucede y te das cuenta que ocurre la magia, y ahí es donde tú ya vas armando y conociendo cada vez más las fortalezas y las debilidades de tu árbol familiar. Recuerda que tú eres tu árbol, tú también tienes esas fortalezas y las debilidades. Y está bien, porque cuando tenemos estas debilidades tenemos los nudos, estos nudos que están cuando te decían es un nudo ciego. Pues no, resulta que el nudo empieza a deshacerse, como si hubieses hecho un nudo con un cabello. Se deshace, se va soltando, y hay un momento en que la cuerda se destensa totalmente. Y tú puedes ver los acontecimientos y puedes darte cuenta dónde tienes que sanar, dónde tienes que poner amor, tienes que poner perdón, y puedes llevar luz y puedes hacer que tu árbol empiece a transmitirte toda esa energía positiva y todo eso que tú necesitas para poder triunfar y brillar en la vida. Porque cuando se activan los ciclos de repetición, lo que te decía, pérdidas, enfermedades, bueno, ya te las he comentado. Cuando se activan esos ciclos de repetición es cuando hay que poner sobre la mesa y decir qué está pasando aquí, por qué está sucediendo esto. Entonces, muy seguramente si tú estás en este trabajo en estos momentos,
o llevas un tiempo haciéndolo, es donde, como dicen, hay que tomar el toro por los cuernos, porque es donde tú vas a poder descubrir, donde tú estás mandando tu energía al universo, estás diciéndole a tu yo cósmico que tú necesitas que la energía se manifieste y que la verdad se manifieste, que todos los que están callados, que todos los que han callado por vergüenza, por presión, que se liberen y que la verdad sea manifestada y que la verdad sea puesta sobre la mesa. De hecho, Carl Gustav Jung decía que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma están formados o están compuestos de situaciones y vivencias que ya estuvieron presentes en la vida de nuestros antepasados. Como te decía, no solo somos herencia genética, también somos herencia energética. Y es que el hecho de trabajar la individuación, se llama así, o sea, trabajar tú contigo mismo, no está mal, o sea, es simplemente tomar distancia, alejarte, porque tú necesitas ser sanado. Los procesos de sanación rara vez los haces grupales, ¿no? Es algo muy individual. Entonces, esa individuación que tú haces en un momento determinado es porque tiene que ser así. Tú necesitas sanarte, curar, reparar, llevar luz y puedes volver, puedes no, regresas de hecho a tu clan, a tu árbol familiar y a partir de ahí ya tú lo ves con otros ojos, tu mirada cambia totalmente. Porque no es otra cosa que salir de la colectividad, es empezar a trabajar tu individualidad de una forma sabia y de una forma madura y estructurada. ¿Y todo esto con qué objetivo? Con el objetivo de regresar a tu árbol como un miembro más, pero más evolucionado, y con el tiempo llegar a ser un ancestro sanador y reparador de tu árbol o de tu clan, de tu árbol genealógico. Bueno, esto ha sido todo. No sé si tienes tu árbol familiar, si es grande, si es pequeño, si lo conoces, si te sientes que tu árbol genealógico, tu clan te está mandando energías no del todo buenas, si tienes ciclos repetitivos, si necesitas descubrir, si sientes el llamado, pues si tú lo estás sintiendo, si todo este tipo de situaciones que yo te he comentado ahora se están manifestando en tu vida y todavía no has hecho tu árbol familiar, es momento de que lo hagas. También te diré que si no te has suscrito a mi canal, que lo hagas, que me apoyes y que te dejo en la caja de suscripciones, te dejo un té revelador y un ebook sanador para que equilibres tu sistema de chakras. Tienes el link en la caja de descripciones, entras, haces el test, tienes el ebook sanador y vas a estar equilibrándote, brillándote y a lo mejor el momento de sanar tu árbol se está haciendo evidente y tú debes estar de la mejor manera posible a nivel físico, mental y espiritual. Nos vemos en un próximo vídeo y deseo de todo corazón que todo esté bien en tu mundo. Chao.